Error fatal de José Luis Ábalos, que da señales ya de una conducta desnortada. Ha perdido totalmente los papeles con Vito Quiles. Todo esto lo tenemos reflejado en las redes sociales. Ha habido un cruce de declaraciones, pero sobre todo lo que llama la atención es la conducta que, estando a lo que revela Vito Quiles, podría ser lo más próxima, compatible con lo que sería una clásica extorsión mafiosa, de la que además tenemos reflejo en redes sociales por las mismas declaraciones de José Luis Ábalos, que posiblemente esté mintiendo, salvo que sea capaz de demostrar aquello que ha ocurrido realmente. Y cuidado, porque yo también he intervenido en esta cuestión. ¿Por qué? Porque he pedido a X una solicitud de nota de la comunidad para pedir que se rectifique, porque posiblemente lo que esté diciendo José Luis Ábalos no sea verdad y él lo esté utilizando simplemente como bomba de humo para manipular a la sociedad y eximirse de sus responsabilidades. Una nueva estrategia perversa que trata de utilizar a Vito Quiles para convencer a los propios que cada vez son menos los que le siguen, pero siguen siendo numerosos, estando a los comentarios que hemos podido ver en X. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto, al igual que vamos a analizar la maniobra que ha puesto en marcha el gobierno para desviar la atención de José Luis Ábalos, cuando sin embargo esto ya no cuela. Han salido El País, Paradores, el Partido Socialista inclusive, y ahora José Luis Ábalos, desde Cuatro Fuentes, una nueva maniobra de desinformación sincronizada a través de estas cuatro fuentes para cambiar el foco, cambiar el relato, cambiar el foco de atención y manipular a la sociedad. Cuando, sin embargo, hay una sola cuestión que queda pendiente y es que José Luis Ábalos tiene que dimitir y dejar de cobrar del erario público mientras no sea capaz de demostrar que todo lo que se está diciendo sobre él es mentira. Y como no está siendo capaz y como pasa el tiempo y lejos de tener desmentida, lo que tenemos son más datos y más información que le acorrala, le empuja hacia la demostración de que estaríamos hablando posiblemente de un presunto criminal experto que parasitó la política para tejer una red criminal dentro del Estado. Mientras esto sea así, no es posible, no puede ser que los españoles sigan pagándoles sueldo y permitiendo que esta persona, con su voto, con su escaño, condicione e intervenga en todo lo que se decide a nivel de política española. Tremendo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esto es lo que tenemos. Voy a enseñarte la información tal como la he ido desgranando yo, me he ido enterando yo. Estamos hablando de prácticamente, estamos hablando del 15 de abril a las 12:33. Dice Vito Quiles, acabo de acudir a comisaría después de que José Luis Ábalos enviara esta noche a dos matones a agredirme mientras trataba de recabar información a las puertas de un piso que regaló a otra señorita. A las puertas de un piso, ¿qué significa? Estaba en la calle pública, estaba en un edificio, allanó la vivienda. El individuo le dijo a la chica, qué pena que haya llamado a la policía ante la presencia de los agentes. El individuo le dijo a la chica, entiendo yo, uno de los matones, qué pena que haya llamado a la policía ante la presencia de los agentes. Sería como decir que ante la policía nosotros ya no podemos actuar, ¿no? Y que entonces hubieran hecho algo diferente, hubieran tratado a Vito Quiles de otra manera. La chica llamó a la policía, prácticamente, esto es lo que hemos visto, y acudieron dos matones, además. Dice Vito Quiles, me preocupa mucho que esta mafia peligrosa sea la que gobierna nuestro país y quiero dejar por escrito que si me pasa algo, les responsabilizo y señalo claramente a él y a su partido corrupto y criminal. Esto es lo que dice Vito Quiles. Pero antes, José Luis Ábalos trató de cubrirse las espaldas con un tuit. Esas son ya peleas a base de tuit que vamos a ver porque es muy interesante. Aquí lo tenemos, el tuit de José Luis Ábalos dice, el activista fascista Vito Quiles se encuentra en este momento en el domicilio de mi expareja. Ojo con lo que dice
Ábalos, en este momento en el domicilio de mi expareja, en el domicilio. Es decir, que según José Luis Ábalos, esta persona allanó el domicilio de su expareja en un ejercicio evidente de acoso, afectando su vida, su bienestar y su seguridad. ¿Qué seguridad? ¿Desde cuándo informar, desde cuándo un periodista que va a hacer pregunta está afectando a su seguridad? Aquí José Luis Ábalos quiere manipular, pero sobre todo, entiendo yo que podría estar mintiendo de no ser capaz de demostrar que mm, Vito Quiles ha allanado la vivienda de esta expareja. El domicilio de la gente es sagrado, el domicilio, puerta para adentro. Pero entonces José Luis Ábalos está diciendo que Vito Quiles allanó o simplemente está dando a entender, quiere manipular para que la gente crea esto. ¿Hasta cuándo, policía, hay que permitir la impunidad de esta gente? No. ¿Hasta cuándo, policía, hay que permitir impunidad de gente como José Luis Ábalos? ¿Hasta cuándo hay que permitir no solo la impunidad, sino que sigan ganando, teniendo el sueldo de nuestros impuestos? ¿Eh? Mientras se va demostrando todo lo que se está demostrando. Esta forma de amedrentar física y psíquicamente a cualquier ciudadano o ciudadana en su domicilio particular. No, mire, señor José Luis Ábalos, los que están siendo amedrentados de forma, sobre todo psíquica, somos los españoles, tras ver el bochorno y toda aquella putrefacción que está saliendo de las noticias asociada, de los informes de la Guardia Civil, asociado a su conducta, al haberse aprovechado de un cargo público para hacer todo lo que hizo, estando a los informes de la Guardia Civil. Y como usted no puede demostrar, no puede refutar toda esa información, como no es capaz de aportar pruebas que desmientan otro, que desmientan todo eso, entonces lo que hace usted es, ¿qué es? ¿Eh? Atacar a la Guardia Civil que investiga, atacar a los periodistas que investigan. ¿No será que el fascista es usted, señor José Luis Ábalos? ¿No será que el que está acosando, el que está amedrentando a los españoles, Guardia Civil, periodistas, es usted? ¿No será que el intolerante es usted cuando dice esto? ¿Hasta cuándo Francina Armengol va a mantener la acreditación en el Congreso a este falso periodista? ¿Por qué falso periodista? ¿Por qué falso periodista? ¿Cuándo vas a tomar definitivamente carta en el asunto? Y además hablando en segunda persona, casi en imperativo, son preguntas imperativas, lo cual lo único que demuestran es cómo José Luis Ábalos ha perdido totalmente los papeles, ¿eh? Está totalmente desnortado, su conducta es errática, está roto psicológicamente porque no es capaz de demostrar algo con todo lo que está saliendo. No es posible aportar información. Todo es tan sumamente contundente que ya no le cree nadie a este tipo, que ha estado de fachada mintiendo, mientras presuntamente estaba organizando, digo presuntamente, estando los informes de la UCO, estaba dirigiendo una organización criminal desde el gobierno. Pero desde el gobierno, una organización, es decir, una persona que se sirve del gobierno y de su cargo en el gobierno o en el partido para mantener y desarrollar una organización criminal. Estamos hablando de España, una presunta democracia. En España hay políticos que presuntamente, según los informes de la Guardia Civil, tejen redes criminales desde el Estado y siguen en su escaño y siguen cobrando el dinero público. ¿De dónde estamos? Pero nos estamos dando cuenta. Vamos a ver ahora esa maniobra para desviar la atención de todo esto, porque, claro, el gobierno de Pedro Sánchez con esto, fíjate qué gravedad, ¿no? Está acorralado, ¿no? Y entonces tenemos toda una serie de maniobras que está poniendo en marcha el Partido Socialista Obrero Español y a distintos niveles, ¿no? A nivel político. Trata de desviar la atención con esta información que te voy a poner, el PSOE. Señor Feijóo, ¿cuántas noches pasó en casa de su amigo a la par que narcotraficante Marcial Dorado? ¿Le gustó el desayuno? Fíjate cómo tratan de aludir que al desayuno que le sirvieron, mujercitas. Quieren hacer creer en el PSOE esto, quieren hacer estas alusiones, quieren desviar la atención. Es una maniobra
de desviación de la atención ante un momento en el que prácticamente el PSOE no tiene material para hacer frente a esto. Esta es la primera maniobra de dispersión de la atención de los españoles. Pero hay más. Hay otra maniobra, fíjate, en Nicolás Bolivariano que dice sobre este post, lo del machismo no ha funcionado para tapar los de Ábalos, Pilar Alegría, el parador de Teruel. Así que hoy el PSOE vuelve a sacar la foto de Feijóo de hace 30 años y mañana tocará algo sobre Franco. Todo menos explicaciones y dimitir. Y es cierto. ¿eh? Tenemos también por parte del país una terminal mediática funcional al gobierno, por no decir órgano de prensa, de agencia de marketing del gobierno, el caso Begoña Gómez. Dice, cero indicios y 5 imputados tras un año de investigación. Cero indicios, dice. Claro, no hay indicios porque todas son pruebas, ¿verdad? Fíjate cómo manipula la información. Cero indicios. ¿Por qué? Porque los indicios se han convertido en probatorios. Entonces ya no son indicios. Fíjate cómo tratan de manipular 5 imputados tras un año de investigación. Bueno, por eso el juez Peinado ha ampliado el plazo de investigación porque posiblemente vaya a haber más. ¿eh? Tremendo. Esta es la segunda maniobra de despiste, pero hay más. Paradores. Paradores lanza un comunicado para desviar la atención ante distintas informaciones publicadas en los últimos días sobre supuestos hechos acontecidos en el parador de Teruel en septiembre de 2020. Paradores quiere aclarar que, en primer lugar, y en cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de protección de datos, la compañía no puede facilitar información alguna sobre la estancia de sus clientes. Ah, pero es que esos clientes son cargos públicos. Cargos públicos. Por otro lado, y siempre respetando ese principio fundamental, Paradores desmiente categóricamente que en las fechas señaladas se produjeran daño en las instalaciones del Parador de Teruel, tal y como se ha sugerido en algunas informaciones publicadas. Parador está comprometido con la transparencia, la legalidad y el respeto. ¿Qué decir? Me dice que no puede, por protección de datos, dar información sobre cargos públicos que han pernotado ahí con dinero público y esto lo llamas transparencia. ¿Y quién era el director de Paradores, el CEO de Paradores en aquel momento? Óscar López, ascendido a ministro. Qué curioso que las dos personas que más información pueden tener sobre lo que ocurrió en aquel momento fueron ascendidas a ministro. Pilar Alegría y Óscar López. Qué curioso. ¿Qué información tendrán como para que se le eleve a esa condición y ganen poder en el partido? Pues y tenemos, esta es la, digamos, esa es otra, ¿no? Otra maniobra. Por tanto, tenemos la maniobra de Paradores, la maniobra del país y la maniobra del PSOE para desviar la atención. Y finalmente tenemos la maniobra de José Luis Ábalos con este post que trata de hacer creer que Vito Quiles allanó la vivienda de su expareja. A mí me gustaría que Vito Quiles se pronunciara. Vito Quiles, ¿allanó usted la vivienda del señor José Luis Ábalos tal como el señor Ábalos está tratando de hacer creer con este post? Esta es mi reflexión, pero sobre todo este es mi análisis acerca de la conducta de José Luis Ábalos, un tipo que ante el acorralamiento está contestando como contestan las personas compatibles con esa personalidad manipuladora, maquiavélica, ¿eh? Y es responder con el ataque, escupiendo veneno, como si fuera un basilisco ahí metido, atacar porque no puede defenderse. No tiene herramienta para defenderse y lo único que puede hacer es atacar a todo Kiski como de manera random prácticamente al primero que se le ocurra porque ya no está en sus cabales, ya sus conductas están totalmente rotas, ¿no? Están totalmente desajustadas, ¿no? Desordenadas debido a ese desorden, ese quiebro interior por impotencia inclusive, ¿no? Porque su relato y toda la estructura de mentira que construyó a lo largo de estos años, posiblemente, se esté viniendo abajo a la luz de los, repito, yo no estoy afirmando que José Luis Ábalos mintió, yo simplemente estoy contrastando lo que él dice con los informes de la UCO y tengo que dar credibilidad a uno. Bueno, doy credibilidad de momento a los informes de la UCO, porque Ábalos no está aportando nada al respecto, ¿no? Que pueda desmentir todo lo que dice la UCO. Lo único que hace básicamente es atacar y tratar de deslegitimar. Y cuando una persona hace así, en psicología sabemos que lo hace para salir utilizando el ataque como forma de huida, porque no tiene argumentos para afrontar esa situación, no tiene herramientas.
Este es mi análisis. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, hazte miembro también del canal y puedes acceder a una serie de vídeos mensualmente diferentes, más propios de mi actividad como psicólogo, para ayudarte a comprender sobre todo los mecanismos de manipulación y no ser víctima de ellos, ¿no? Pero esos vídeos son solo para los miembros del canal. Por una módica cantidad puedes hacerte miembro. Te espero en el próximo vídeo, por eso suscríbete y activa la campanita. Un beso. Chao.